2 Timoteo 3, 1 a 5, luego 8 y 9, y luego versículo 13. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ahora vamos a leer también el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu misericordia extendida sobre la tierra, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Gracias por tu presencia en medio nuestro, en medio de la adoración y la alabanza. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, la cual es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque te necesitamos y agradecemos que podamos recurrir a ti y que en medio de nuestra necesidad de ti, tú seas nuestro auxilio y nuestro socorro. A ti clamamos en esta hora para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nuestros oídos y nuestros corazones estén dispuestos para recibir de ti tu santa palabra. Y esta ciertamente, Señor, traiga transformación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta porción empieza diciendo, también debes saber esto. Pablo estaba interesado, quería que Timoteo conociera lo que él iba a decir. Había una revelación que él quería traer y está diciendo que es un deber, debes saber esto. La palabra postreros es lo primero que vamos a ver de esta frase. Y postrero quiere decir algo que es la etapa final de algo que se está presentando, la parte final de la vida de una persona, la etapa o periodo final de un tiempo, de una época. Pablo está diciendo que en la parte final, postrera de los tiempos, iba a ocurrir lo que él ahora empieza a revelarle a Timoteo. Y quiero que por favor nosotros vayamos ahora a la parte difíciles. Vendrán tiempos peligrosos, difíciles. En el griego la palabra difícil, digo griego porque es donde en el idioma en que fue escrito esta parte, quiere decir violento, quiere decir peligroso en gran manera, quiere decir amenazante, duro de enfrentar, duro de entender, duro de vivir. Cuando Pablo está diciendo a Timoteo, los tiempos postreros vendrán en esos tiempos, en esos días, tiempos peligrosos, está refiriéndose a que esos tiempos tendrían esas características. Serían tiempos muy duros, muy complejos, muy realmente difíciles de enfrentar. Y hay allí, en ese versículo, en el versículo 2, lo que Pablo señala como causante de estos tiempos difíciles. Vayan conmigo de nuevo al versículo 2 y mire que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Esto va a ocurrir porque, e inmediatamente dice, habrá hombres amadores de sí mismos, y menciona 18 características, 18 maneras de ser, 18 comportamientos que serían los que continuamente serían evidentes en esos tiempos.
Y aunque todos los hombres no tendrían los mismos comportamientos, la palabra dice, Pablo a través del Espíritu Santo dice que esas serían las cualidades, las características. En conjunto sumadas, eso iba a traer un problema muy grande a los moradores de la tierra en esa etapa final de la historia. Manera de ser es resultado de nuestra manera de pensar. Nuestra manera de comportarnos es resultado de esas dos cosas primeras. Lo que pensamos nos hace ser, nos da una naturaleza que puede ser correcta o incorrecta. Y esa naturaleza dentro de nosotros va entonces a reflejar por medio de nuestro comportamiento lo que somos. Pablo está diciendo que esas 18 maneras de ser iban a impactar negativamente a la tierra, porque los hombres, repito, serán de esta manera. Por lo tanto, yo, en el contexto en que estamos viviendo hoy, he sido guiada por el Espíritu Santo para que nosotros veamos de esas 18 características, cualidades, comportamientos, manera de ser, veamos hoy todas las que tienen que ver con el amor. Y luego veremos por qué. Nosotros vamos ahora a buscar una por una esas palabras o esas actitudes que se describen ahí para ver por qué Pablo hace énfasis, intercala entre una y otra descripción esta manera de amar que tendrían los hombres de los últimos tiempos. Vaya al versículo 2. La primera dice, amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Esa palabra es la palabra philautos en este idioma. Y fíjese que es el primer comportamiento, la primera manera de ser que Pablo menciona. Los hombres serán, dice, amadores de sí mismos. Y amarse a sí mismo significa que la persona central ha centrado su vida en sí mismo, en su propia satisfacción, en sus anhelos, sus deseos. Esa persona termina siendo arropada porque su deseo de ser complacido o complacida, de alcanzar lo que espera, de buscar solo sus propios intereses, la giran no hacia afuera, sino hacia adentro. Esa persona vive ensimismada en su manera de ser y espera que en esa manera de amarse a sí mismo, todos los demás rindan culto a esa forma de vida. La persona ensimismada en sí misma es una persona imponente y acaparadora por lo regular. Yo no voy a detenerme mucho en todas las características que tiene una persona amadora de sí mismo o de sí misma, pero es necesario que digamos que cuando esta persona se decide amar, cuando esa persona se expone a amar a otra persona, los que son amados por esa persona sufren mucho. Y sufren mucho porque la manera abrasiva, el deseo, la demanda, la imposición de que se ame conforme a sus esquemas, a su manera de ser, lleva a los demás a una situación sumamente compleja que muchas veces la persona termina, el que es amado por esa persona termina siendo una persona enferma, se enferma por esa manera de ser. Primera palabra, amadores de sí mismos. Vamos a la segunda. Versículo 2, avaros. ¿Y qué tiene que ser, qué relación tiene el ser avaro con amar? Bueno, la palabra dice, y la palabra en el original es philarguiros, que quiere decir amante del dinero. Esa persona ama el dinero. Y porque ama el dinero, empieza a adorar y a servir a ese Dios que está detrás del dinero, que Cristo le llamó Mamón. La persona que ama el dinero se vuelve avara. Es la persona que todo lo quiere para sí misma. Y termina siendo esclavizado por eso que ama. Esa persona, por poner su confianza y su esperanza y felicidad en el dinero, es una persona que termina siendo, se enfoca solo en eso, y cuando no lo tiene o piensa que lo puede llegar a perder, esa persona se desespera, se agobia, pierde su razón de ser. La tercera palabra que el apóstol menciona está en el versículo 3 y habla de sin afecto natural. Sin afecto natural. Es la persona, el astorgoi, en el
idioma que significa sin entrañas. Persona sin entrañas. Una persona que no tiene afecto natural. Ahora, ¿qué significa afecto natural? Los griegos usaban mucho esa palabra para hablar de los que, o del ser humano, que debe amar de manera afectiva, debe reconocer que los demás deben ser amados en ese orden que Dios ha establecido, que es que nosotros mostremos amor filial, mostremos amor por los demás, que nosotros entendamos que ese es el orden de Dios y que amemos no solo en las personas de manera filial, sino que amemos lo natural establecido por Dios. A ver si lo dije bien. No es solo que nos amemos los unos a los otros como padre a hijos, hermanos a hermanas, que es lo natural que Dios establece, sino que amemos lo natural que Dios ha establecido en medio de esas relaciones. Así que una persona así, cuando no tiene afecto natural, no existe otro interés que aquello que es su falta de entrañas. Y los griegos, cuando hablaban de entrañas, están hablando de las emociones que se producen a este nivel, en el plexo solar, que uno siente que es muy profundo. Cuando una persona no tiene eso, es una persona sin entrañas, y eso lo usamos para alguien que actúe sin compasión por los demás, que no le importe las otras personas, lo que sienten los demás, porque se ha endurecido. Pasamos a la próxima palabra. En el versículo 3, Pablo dice, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Afilagatos o afilagautos. La partícula a quiere decir sin, no tiene, opuesto a. Cuando nosotros hablamos de una persona que no tiene patria, decimos es un apátrida. Es decir, al ponerle la partícula a delante, estamos diciendo que no tiene o que no puede lo que sigue, la palabra que sigue. Ahora fíjense bien, aquí dice que las personas así, las personas aborrecedoras de lo bueno, no tienen deseos ni intención de amar lo bueno que Dios ha establecido. No les importa lo bueno. Hablemoslo de forma más clara. Lo bueno que Dios ha establecido es su creación. Lo bueno que Dios ha establecido, si usted se va a Génesis, dice la Biblia que todo lo que Dios hizo al hacerlo decía y vio que era bueno, y vio que era bueno. Dios no ha hecho nada malo. Nosotros lo hemos complicado por nuestra desobediencia y nuestro pecado. Ahora bien, cuando una persona no es amante de lo bueno, le molesta o esa persona llega a odiar las leyes buenas que Dios ha establecido, el orden natural de la familia, del matrimonio, de los hijos, el orden natural de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es una persona que ni las costumbres ni las normas tienen importancia para él o para ella. Entonces, cuando dice amante no es amante de lo bueno, se opone a lo bueno, entonces, como en Dios no hay neutralidades, el que no ama lo bueno termina amando lo malo. Cuando Dios habló al pueblo de Israel, usted lo puede buscar en Deuteronomio, Moisés está hablando, dando la despedida, haciendo un recuento histórico al pueblo de Israel. Dice, Dios ha puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que vivas. La elección hacia lo bueno tiene que ser un acto consciente y voluntario de que queremos hacer lo que Dios nos dice. Cuando eso no ocurre, terminamos siendo arrastrados, primero por la neutralidad. No tengo una posición correcta, no estoy consciente, no estoy muy seguro de si debo o no debo, y terminamos siendo arrastrados por el mal. El enemigo aprovecha el vacío de Dios para ocupar ese espacio en nuestras vidas. Y por último dice, o casi por último, dice la quinta palabra, amadores de los placeres más que de Dios. Amadores de los placeres más que de Dios. Y amadores de los placeres quiere decir de los deleites. La palabra que se usa es filedonos, que viene de la palabra edonos o edone, que es la palabra que nosotros en español usamos como hedonismo. Es la búsqueda, los griegos usaban esa palabra para hablar de la búsqueda del placer por el placer. De todo lo que fuera placentero, entiéndase, todo lo que el corazón humano entienda que es placer, ellos le llamaban a eso hedonismo.
Entonces, esta palabra que nos da Pablo en la Escritura, diciéndonos que son amadores de los placeres más que de Dios, y lo ubica en los tiempos del fin, nos está añadiendo un elemento sumamente importante al enfocar el carácter, la forma de ser, de presentación del hombre de los últimos tiempos. Carente de amor, pero sumamente inclinado hacia el mal, aborrecedor del bien, pero amante del mal, sumamente inclinado a esto que son los placeres, cualquiera que fuera y de la forma que fuera, y sumamente inclinado, ahora escuche bien la segunda parte de esta frase, amantes de los placeres más que de Dios. Y si dice más que de Dios, eso quiere decir, en lugar de amar a Dios, aman más los placeres. Y la palabra que se usa en el griego para amante de Dios, persona que ama a Dios, es la persona filoteos. Así que ellos son filedonos, pero no son fileteos. No aman a Dios. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? El placer desplaza, excluye a Dios de la vida. Y si somos honestos, nosotros nos damos cuenta que en el día de hoy, eso es lo que está imperando en la mente del ser humano. La búsqueda de sus placeres. Aunque esa búsqueda quiera decir, rompí con mi relación, con mi esposo, mi esposa, me olvidé de mis hijos, no tengo que ver con nada que no sea enfocarme en buscar mis placeres. Hay personas que han llegado, y esto viene del humanismo, a un punto tan extremo que dicen, lo único que a mí me importa es mi vida. Y haciendo eso, han perdido la esencia de lo que es el ser humano hecho por Dios. Ahora bien, al agrupar todas estas cosas, mis hermanos, esto nos da una suma, y es una suma muy triste. Si no hay amor a Dios, entonces no puede haber amor sano, ni a la persona misma se va a amar a sí mismo, ni a los demás, al prójimo, que Dios nos dice que debemos amarlos, como a nosotros mismos. Cuando no se ama a Dios, la persona queda expuesta. Y cuando estoy hablando de amar a Dios, es amar como Él dice. Amar con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas. Y al amar a Dios y aprender a amarlo así, nos permite entonces poder amar a los demás y amarnos a nosotros de manera sana. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que en los últimos tiempos las personas tendrían un amor enfermo. Que el mundo de ese tiempo sería un mundo viviendo con un amor insano, incapaz de poder entender que no fuimos creados para el egoísmo, la egolatría, sino que fuimos creados para amar a Dios y amar a los demás, así como Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos. El amor se ha enfermado por desconocimiento de Dios, por rechazo a Dios, se ha amado por una mala enseñanza del mundo de lo que es el amor, se ha amado por insensibilidad, se ha perdido el amor por la dureza de corazón. Todas estas cosas, escuche bien por favor ahora, no pueden producir un mundo que traiga seguridad a nadie. No puede ser un mundo que tenga paz sino guerra. No puede ser un mundo donde haya sintonía entre los seres humanos. Porque cuando no se ama, no se produce bondad, sino maldad. Ahora bien, todo esto es ya bastante complejo, tiempos peligrosos. ¿Alguno de nosotros no sabe que vive en un tiempo peligroso? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están conscientes de que viven en un mundo peligroso? Bien, entonces escuche por favor. Hay otros aspectos que Pablo añade a este cuadro ya difícil. Váyase conmigo al versículo 5. En el versículo 5 dice que tendrán estas personas, déjeme hacer una salvedad. Si no tenemos amor, y lo hemos visto cómo se ama en este tiempo, todas las otras cualidades, características que Pablo menciona aquí, crueldad, salvajismo, impiedad, son resultado de la falta de amor. ¿Me sigue? Todo lo demás, lo que va a catapultar todo el tiempo es que nos hagamos insensibles, fatuos, irreverentes. Cada una de las cosas, léalo ahí con calma de nuevo en su casa. Ahora,
Pablo dice, voy al versículo 5, todas estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y añade, a estos evita. Ahora vamos a dejar las últimas palabras para ver qué significa tener apariencia de piedad. Bueno, empecemos por apariencia. Apariencia es lo que parece ser, pero no es. Si hay apariencia, hay fingimiento, hay engaño, hay hipocresía, hay falta de sinceridad, hay simulación. Lo que parece no es la realidad. Pero lo peor es cuando intencionalmente se da la impresión de que se es y no se es. Cuando intencionalmente se hace ver que se es de una forma, pero no. Ahora, la otra palabra clave para poder entender todo esto, mis hermanos, es la palabra piedad. Apariencia de piedad. ¿Qué significa piedad en el vocabulario mismo? En el vocabulario de Dios. Número 1. La piedad se caracteriza por una manera de vivir, de ser y de vivir, que es resultado de la fe. Y por la fe en Dios y la confianza que se tiene a Dios, de la persona brota, Dios permite que de la persona brota lo que se llama temor reverente. El temor reverente es lo que Dios imprimió en nosotros cuando nos hizo, de al ver su grandeza, su poder, su gloria, su majestad, su sabiduría, su congruencia en todo lo que hace, de manera espontánea el hombre, la mujer, el niño, lo glorificara, lo alabara. Y temor reverente es lo que permite, escuche bien, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es ese temor a Dios. La persona que tiene temor reverente sabe la autodestrucción que viene a su vida si Dios no está. Así que escucha la ley de Dios y trata de evitar hacer lo que no debe. Él, esa manera de ser, por obediencia a su palabra, permite que la persona, escuche bien, se mantenga buscando a Dios. La piedad hace que el ser humano busque a Dios de manera consistente, consciente, perseverante. Y que por medio de esa relación que se establece al buscar a Dios, entonces, escuche bien, la vida piadosa no se convierte en una vida religiosa, sino en una relación con Dios. Por favor, por favor. Tener apariencia de piedad es ser religioso, parecer que usted obedece, que usted lo hace, que usted va, que usted se congrega, que usted lee la Biblia, que usted le habla a otros como si fuera una persona piadosa. Eso no es. La persona piadosa es la persona que de su corazón sale vehementemente el deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de vivir para agradar a Dios. Cuando las personas parecen piadosas, hay problemas. Imagínense que hay problemas ya porque no amamos. Ahora le añadimos este componente de querer parecer que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, pero nuestro corazón está lleno de podredumbre y de maldad. Y entonces David, hablando de eso, en el Salmo 12, nos dice cuál es el problema cuando los piadosos dejan de ser. Cuando desaparecen los piadosos de la tierra, cuando las personas que viven, escuche bien, que viven haciendo el deseo de Dios o queriendo hacerlo, escúcheme por favor ahora, mantienen el equilibrio en la tierra. Lo voy a decir de otra manera. Si los piadosos desaparecen, si la gente que busca a Dios desaparece, si los frutos de la vida piadosa que nos da el Señor por medio del Espíritu en Gálatas capítulo 5, si esos frutos desaparecen, la vida se hace insoportable, la vida en la tierra. Los que mantienen el equilibrio, que no dejan que crezca el mal de forma desproporcionada, que no dejan que el mal se desborde, son los piadosos. Pero cuando los piadosos se les quita el deseo de ser piadosos, se le arranca la voluntad o se impone la voluntad para que no lo sean,
entonces la vida en la tierra se desbalancea. Crecen los malos, dice David, búsquelo en el Salmo 12. Crecen los malos, se aumenta la injusticia y la maldad en la tierra, y entonces, dice David, escuche por favor esto, los malos caminan en la tierra haciendo su voluntad, y la vileza es exaltada entre los hombres. Lo que no debe ser, lo que Dios dice que no, entonces eso se exalta. Exaltar es levantar, es decir, esto es lo que tiene valor. En la Biblia dice, cuando la vileza, cuando los malos crecen porque desaparecen los piadosos, entonces la vileza es exaltar. Hermano, trate de pensarlo. Cuando la maldad sea exaltada, cuando nosotros nos dicen que hagamos ciertas cosas porque eso no es nada, se está envileciendo la maldad. Y cuando se envilece la maldad, el desbalance, la réplica de la maldad se multiplica y cae encima de aquellos que están viviendo en la tierra en ese momento. Hermanos, escuche por favor. Pablo está diciendo que en los tiempos peligrosos será por el resultado de la condición del corazón humano, que ha decidido que no quiere a Dios y que ha decidido vivir conforme a su propio deseo, voluntad. Ahora yo quiero que por favor usted vaya al versículo 8, porque Pablo entonces pone un ejemplo y lo pone para hacer para usarlo como un símil, como una analogía. Mire lo que dice en el versículo 8, mire lo que dice. 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. El versículo 8 dice, Pablo dice, que 2 hombres, y da sus nombres, Janes y Jambres, resistieron a Moisés. Ese es el ejemplo. Él está trayendo un ejemplo. Pero entonces, inmediatamente dice, así también estos resisten a la verdad. Cuando dice así también estos, ¿a quiénes se está refiriendo? Muy bien, ahí estamos claros. Ahora, vamos a ver quiénes son Janes y Jambres para que podamos comprender qué es lo que él está diciendo. Y para eso tenemos que irnos al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y entonces dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Y entonces ellos hicieron con sus encantamientos lo mismo, que es lo mismo. Se está refiriendo a las señales, los milagros, las obras de poder que Dios le dijo a Moisés, ve delante del faraón y haz esto, para que él sepa que hay Dios en la tierra. El que dice que no sabe quién es Dios, para que lo vea. Los sabios hechiceros eran el consejo directivo de los faraones. Eran las personas clave, eran las personas con mucho poder político, mucha influencia, porque el faraón guiaba su vida por lo que ellos le decían que él hiciera. Ahora, ¿qué era lo que estos hombres hacían? ¿Cuál era su vida? Vivían sumergidos en la hechicería, en el ocultismo, en magia, en encantamientos. Y eran ministros de Satanás, de quien recibían su información y toda aquella cosa que podían hacer era no de Dios, sino del enemigo. Ahora, estos dos los menciona Pablo y menciona sus nombres porque los judíos tienen unos libros que se llaman los targúmenes o los targums, que son comentarios de los textos hebreos de la Biblia. Y en esos textos, uno de ellos dice que esos hombres se llamaban
Janes y Jambres. Pablo toma ese conocimiento, lo trae al Nuevo Testamento y dice, de la forma en que ellos se comportaron. Fíjense por favor ahora, hermanos y amigos. Yo quiero que ustedes vean en su casa con calma, pues no lo vamos a leer ahora, los versículos del capítulo 7, los versículos 11, 22, del capítulo 8, versículos 7 y 18. Se repite siempre una sola frase. Durante 4 momentos donde Moisés quiso enseñar a este hombre que Dios es Dios, ellos se opusieron. ¿De qué forma? Ellos resistieron los milagros que estaba haciendo Moisés y con sus magias lo hacían. Se repite continuamente. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Así que Moisés hace un milagro, ellos lo repiten igual. Y el faraón decía, no. Si ellos lo hacen, yo no tengo que hacerle caso a nadie. 4 veces ocurre eso, hasta que en los versículos 16 a 18, Dios dijo hasta aquí. Hasta aquí. Hasta este momento ustedes van a resistir. Yo he permitido que esto pase, pero hasta aquí. Y dice la Biblia que cuando los hechiceros no pudieron volver a hacer lo que Moisés hacía, dice, le dijeron al faraón, este es el dedo de Dios. Ya no podemos más. Así que ellos sabían que su sabiduría no venía de ¿quién? No, pues ustedes no están oyendo. Ellos sabían que lo que hacían no venía de Dios, que su fuente de conocimiento y sabiduría no venía de Dios. Ellos eran los Harry Potter de ese tiempo. Y Dios le dijo, ya está bueno, ya, se acabó. Yo te voy a mostrar, faraón, quién es Dios, quién soy yo y cuál es mi poder. Ahora Moisés toma ese ejemplo, lo trae al Nuevo Testamento, le dice a Timoteo, escucha bien, en los últimos tiempos, así como Janes y Jambres se opusieron a lo que Dios estaba haciendo, en los postreros días, hombres se van a oponer, van a resistir la verdad. Fíjese de qué se trata. Resistencia a la verdad. Y la palabra resistir quiere decir rechazar, empujar, no aceptar. Quiere decir que la verdad será quitada, que la verdad no será aceptada, que hombres con influencia y con poder dirán no más verdad. Pero dice la palabra que así como ellos resistieron y ocurrió lo que les ocurrió, Dios va a hacer lo mismo en este tiempo. Y gloria a Dios por eso. Ahora en ese versículo 8 da 2 elementos más. Y hermanos, dijimos ahorita, la falta de amor endurece el corazón. Pero no solo endurece el corazón, sino que si mi amor está insano, mi mente va a estar insana. Aquí dice en el versículo 8, estos resisten a la verdad. Hombres, ¿qué dice ahí? Corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Así que nos está diciendo, además de todo lo otro, son personas que han corrompido su entendimiento. Su mente está corrompida. Lo que piensan ha sido intoxicado por el enemigo. Lo que razonan, su lógica, sus ideologías, están totalmente lejos de la verdad de Dios. Por lo tanto, escuche bien, Dios da el decreto antes de que lo reciban ellos físicamente, antes de que el decreto se materialice, ya Dios lo dice. La palabra réprobos, quiere decir, no pasaron la prueba, fueron reprobados. Pero ¿en qué materia es que ellos son reprobados? En la fe. Réprobos en cuanto a la fe, porque resisten la verdad, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La verdad que nos lleva a Cristo, la verdad que nos enseña quién es Dios. Por lo tanto, esa es la condición de estas personas. Y quisiera, por favor, y quiero hacerlo porque dice la palabra que en los últimos tiempos así va a ser. Y quiero hacerlo porque si nosotros no contextualizamos la verdad bíblica con lo que está pasando, nosotros no estamos despiertos, sino que estamos durmiendo. Si las cosas se nos anuncian, se nos evidencian, y nosotros no hacemos caso, nosotros no estamos entendiendo en qué momento de la historia estamos viviendo. Yo quiero, por favor, que ustedes, por favor,
por favor, observen lo siguiente. Dice, ¿tendrán apariencia de qué? Parecerá gente piadosa, pero no lo es. Hace menos de 2 años, el presidente Obama en una reunión dijo que aquel que decía que él no era cristiano, no lo conocía. No lo conocía. Él estaba diciendo con eso, si alguien me acusa de que no soy cristiano, esa persona a mí no me conoce. Lo cual, con eso está diciendo, yo soy cristiano. Yo quiero que usted, por favor, escuche lo siguiente. El mismo día que el presidente ante la nación y ante el mundo celebra que el Tribunal Superior concedió el derecho, la ley, de que el matrimonio sea para todas las personas. Después de haber dicho eso y terminar su discurso, o casi terminar su discurso diciendo, ha vencido el amor. Atención, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué dijo Pablo? No, y antes las características del amor, de los que aman en el tiempo del fin. Ha vencido el amor. Este hombre salió de ahí y un poquito más adelante, un ratito más adelante, fue a la iglesia donde habían sido asesinados muchos en las 2 semanas anteriores, creo, para estar con ellos en el funeral del pastor que se celebraba ese día. Y allí, después de terminar su discurso, el presidente solo, no se esperaba que él hiciera eso, empezó a cantar uno de los signos que identifica al pueblo de Dios a través de los siglos, que se llama Sublime Gracia. Él solo empezó a cantar Sublime Gracia y todos se asombraron de repente, pero todos siguieron cantando. Apariencia de piedad quiere decir, yo apoyo lo que Dios dice que no, pero al mismo tiempo digo que canto con los cristianos, la música que identifica a los cristianos. No sé si usted lo entendió. Y dije, poniendo ese ejemplo porque él dijo, yo soy cristiano. Si usted y yo en este tiempo decimos somos cristianos, entonces tenemos que vivir la vida piadosa. Vivir para agradar a Dios. Y eso significa muchas veces, mis hermanos y amigos, que iremos en contra de la corriente, que no nos van a entender, que nos van a molestar, nos van a agredir. No van a querer ser nuestros amigos, porque nos hemos quedado con una mentalidad del siglo I. Pero todo lo que se llame modernidad o posmodernidad, totalmente engendrado en el humanismo, en la autoría del hombre, en su sabiduría personal y haber desplazado a Dios, termina siempre siendo el mundo, el ser humano, termina siendo aplastado por su pecado. Yo quiero que vaya al versículo 9, donde dice, mas no irán más adelante. No irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y al decir la de aquellos, está tomando de nuevo a Janes y Jambres. Resistir la verdad significa decirle a Dios, yo no te quiero, ni quiero tu mandato, tu palabra en mi vida. Es decirle al que nos creó, no te queremos a ti. Tenemos nuestras maneras diferentes de ver la vida y vamos a implantar nuestros deseos a través de lo que sea. Y decirle a Dios eso es negar la esencia del ser humano, pero es quedar abandonado de Dios. Es quedar a expensas de nuestros propios deseos y designios. Y hace tiempo que el Señor dijo que nuestra sabiduría era locura para Él. Y que nuestra sabiduría solo iba a llevarnos al desastre, porque sin Dios nada podemos hacer. Ahora bien, dice allí, les ocurrirá. Eso vendrá.
Dios está en su trono y todos estos días yo he estado orando diciendo, Señor, pero es que tiene que haber un punto, tiene que haber un límite. Y lo único que el Señor trae a mi espíritu es, yo estoy sentado en mi trono. Yo lo sé todo. Yo sabía de antemano que eso iba a pasar. Pero dice en Romanos 2 que todo lo que Dios permite, aún aquello que está mal, es para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos, viendo su paciencia, su bondad y su misericordia. Este es tiempo de misericordia para las naciones. Este es tiempo de buscar a Dios. Y tú y yo somos los encargados de decirles. Tú y yo somos los llamados de decirles, esta es la verdad. Y aunque resistan la verdad, es decir, resistas a Dios, resistas a Cristo que dijo, yo soy la verdad. Aún así, en su momento, quien no aprovechó el tiempo de misericordia, dice que irán de mal en peor. Irán de mal en peor. No hay esperanza para el que resiste a Dios. Termino, hermanos, con versículo 14. ¿Qué Pablo requiere a Timoteo para los que vivan en ese tiempo? Eso quiere decir para ti y para mí. ¿Qué requiere Dios de ti y de mí en este tiempo? ¿Qué se espera de ti y de mí en este tiempo? Versículo 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Está diciendo, ahí van los malos, crecen los impíos en la tierra, disminuyen los piadosos, pero tú, escuche bien, hermanos, primera cosa que Dios nos pide, has aprendido. ¿Qué tú y yo hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué hemos tomado para nosotros de eso que hemos escuchado? ¿Qué vino Cristo a enseñarnos? ¿Qué dijo Cristo que debíamos aprender? ¿Qué luego le dio instrucción a sus apóstoles para que proclamaran en el mundo lo que Él les había enseñado? El Señor les dijo, vayan y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y ellos fueron diligentes. Y ahí están las cartas, ahí están los hechos. Y esos libros nos enseñan cuál es la enseñanza, cuál es la verdad. Ahora bien, no se puede ser alguien que persevera si antes no aprende. Usted no puede permanecer firme si usted no conoce lo que Dios ha dejado. Si usted no se alimenta con eso. Hermanos, déjenme decir esta tarde, yo estoy mirando lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Naciones que antes tenían su fe en Cristo. Muchos de sus habitantes, no todos. Y al ver lo que ocurre y ver lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que una de las cosas que ha producido este fenómeno es la falta de conocimiento en la palabra de Dios. Si tú no estás firme en la palabra, tú no puedes resistir las cosas, los embates, las influencias, las ideologías, las corrientes, la lógica tan razonada que parece, para que tú no creas en el Señor. Tú tienes que conocer. Pablo le decía a Timoteo, tú has aprendido. Y has aprendido quiere decir, tú aprendiste en el pasado y eso quedó en tu corazón. Lo que hemos aprendido tiene que estar firme, no puede ser movido. Oigas lo que oigas, Dios sigue siendo Dios. Oigas lo que oigas, Cristo es el Redentor del hombre. Oigas lo que oigas, la salvación de Dios nos ha sido entregada para que nosotros elijamos si queremos o no pasar la eternidad con Dios. Oigamos lo que oigamos, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo cual Dios la envió. Oigamos lo que oigamos, muévase lo que se mueva, se embatan las columnas, la firmeza de la fe, como se está haciendo si tú has aprendido. Pero hay cristianos que, y hay una cantidad de encuestas que se han hecho en Estados Unidos por el grupo Barna, que le preguntan, ¿tú crees que Cristo pecó? Y dicen, sí, sí.
¿Cuál es tu conocimiento? ¿Sobre qué base está firmada tu fe? Hermanos, esto no se trata de que yo oiga ciertos mensajes y lea ciertos libros. Eso se trata de tu corazón delante de Dios, diciendo: Señor, yo quiero que me llenes de ti. Yo quiero conocerte a ti. Yo quiero que tú me reveles quién eres. Yo no quiero pasar por esta vida sin conocer realmente quién tú eres. Hermanos, y porque Timoteo aprendió eso, el próximo punto dice: te persuadiste. Y aquí está la voluntad humana. Puedo aprender y no estar convencido o convencida. Cuando tú estás persuadido es porque te convenció la verdad. Y tener convicciones es, mire, la palabra convicción no permite dudas. El que está convencido no duda. El que está convencido no flaquea, no fluctúa. El que está convencido se mantiene firme, pase lo que pase, vea lo que vea. Y Dios está diciendo: ¿has aprendido? Entonces, te persuadiste. Y porque estás convencido, tú tienes que persistir. Persistir es: mantente firme aunque te empujen. Mantente firme aunque te lleguen los dardos que sabe enviar nuestro enemigo a nuestra mente. Mantente firme aunque para ti de repente la mente, como le cantábamos a los niños hace muchos años, se te vaya de paseo. Vuélvela a traer a la verdad. Aférrate a esa verdad para que puedas permanecer en este tiempo siendo de los piadosos, no de los impíos. Y dice la palabra de Dios que cuando eso ocurre, entonces, hermanos, termino de esta forma. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente? Entonces, de alguna forma y de algún lugar saldrá la persecución. Ya hay pastores que han sido apresados. Ya hay iglesias donde no se puede predicar la verdad del evangelio en Estados Unidos. Ya hay amenazas sobre negociantes. Si quieres vivir piadosamente en un mundo atrofiado, convulsionado, totalmente a punto de ser destruido por su manera de ser, si quieres ser piadoso, si quieres ser piadosa, debes saber que así como Cristo sufrió, Él dijo: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Así como Él sufrió, tú y yo podemos también sufrir si permanecemos en la verdad. Persiste, porque los malos no irán adelante, su insensatez será manifiesta, e irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice ahí. Pero los que permanecen, los que decidieron un día decirle al Señor: yo te creo quién eres, porque sé quién eres, porque he recibido de ti tu amor, tu compasión, tu misericordia, porque tengo una vida relacionada contigo. Entonces, no importa lo que venga, yo quiero serte fiel. Hermanos, este es un tiempo donde medias verdades no dan convicción. Tienes que tenerla completa. Tienes que creer todo lo que Dios te dice para que puedas permanecer siendo una persona piadosa. Yo pido en este momento que si por tu cabeza, si a ti te ha llegado dudas, si te han llegado dudas, temores, si ha venido la incredulidad, le permitas al Señor esta noche que Él te convenza. Cristo lo decía:
casi a punto de ir a la cruz. Y esta palabra es para este tiempo, para que la recordemos todos los días. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra que no va a pasar es la del Señor. Aferrémonos a ella. Permitámosle a Dios que saque de nuestra mente todo veneno que ha venido. Que saque de nuestro corazón toda intención, todo deseo que no es conforme a su voluntad. Permitamos al Señor que revise nuestra manera de vivir para que conforme a Él en este tiempo, tú y yo seamos no de los que dejaron de amar o aman incorrectamente, sino de los que saben amar porque Dios está en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, el Espíritu Santo reveló a Pablo que debía escribir estas cosas a Timoteo, un joven viviendo en Éfeso, un lugar dañado, podrido, corrompido. Y Pablo le dice, aunque tú y yo estemos pasando por tribulaciones y problemas, ninguna de estas cosas se compara a lo que el hombre va a vivir en los postreros días. Estamos hoy, Señor, en ese tiempo. Para muchos todavía, aún viendo las evidencias, la principal tu palabra, la secundaria las noticias que nos llegan. Aún viendo esas evidencias, no creen, se resisten, Señor. Hoy te estamos pidiendo en humildad que tú nos permitas creerte a ti, que tú nos permitas afianzarnos en ti, que tú nos permitas buscarte de corazón. Señor, líbranos de los entretenimientos que nos entontecen, que nos hacen perder el tiempo. Líbranos de todo aquello que no encamina nuestras vidas hacia lo eterno, hacia lo bueno, hacia lo perfecto, sino que nos desvían de tu propósito y tu voluntad. Señor, danos conciencia de que tenemos la necesidad de pedirte que nuestro discernimiento sea despertado. Esta noche, Señor, estoy orando en contra de todo entontecimiento de la mente, de toda dureza del corazón, de toda ausencia de discernimiento espiritual. Hoy estoy orando en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que tú hagas salir de nuestras vidas nuestra apatía espiritual ante tu palabra. Padre, todo lo que hemos perdido en el camino, permítenos esta noche regresar a tus pies y pedirte, Señor, hazme el hombre y la mujer, el joven, la joven piadoso que tú quieres en este tiempo. Ayúdame a permanecer, a persistir, como dijiste que lo hiciéramos, como el pámpano en la vid. Esta es una hora peligrosa, Señor, pero gracias porque avisaste que iba a ser peligrosa. Gracias porque nos has dado las armas espirituales para combatir. Y gracias porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Gracias, Señor, porque todo lo que necesitamos está en nosotros ya. Permítenos creerte y vivir a la altura de lo que creemos. Guarda cada vida, Señor, en este momento. Especialmente los jóvenes que son tan bombardeados y que muchas veces aún viniendo, Señor, a tu casa son incrédulos. Yo reprendo en el nombre de Cristo esa incredulidad. Señor, guárdalos de los peligros que los amenazan. Y a nosotros ayúdanos a ser oidores que hacen, oidores que practican, oidores que creen. Líbranos de todo mal. Guarda las familias, guarda los esposos, las esposas, los hijos, guarda la familia extendida. Guarda, Señor, en esta hora de tanta oscuridad a tus hijos y a sus allegados. Y juntos como iglesia oramos por aquellos que ni siquiera conocemos, para que los alcance tu gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, 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 amén.
Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días.